Buenos días, soy Yuri Lizeth Prada Mogollón y el día de hoy vamos a hablar sobre la investigación etnográfica. Empecemos por su etimología. El término etnografía proviene del griego etnos, que significa tribu o pueblo, y del grapo, que significa yo escribo, y se utiliza para referirse a la descripción del modo de vida de un grupo de individuos. Esto dicho por Woods en el año 1987. ¿Qué es la etnografía? La etnografía es uno de los métodos más relevantes que se vienen utilizando en investigación cualitativa. Consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, sus actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno las define. Esto dicho por González y Hernández en 2003. La etnografía según diversos autores. La etnografía fue desarrollada por antropólogos y sociólogos, siendo según Anthony Giddens el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Rodríguez Gómez la define como el método de investigación por el que se aprende el método de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela. La investigación etnográfica es quizás el método más conocido y utilizado en el campo educativo para analizar la práctica docente, describirla desde el punto de vista de las personas que en ella participan y aproximarse a una situación social. ¿Qué es la microetnografía? Consiste en focalizar el trabajo de campo a través de la observación e interpretación del fenómeno en una sola institución social, en una o varias situaciones sociales. En esta opción, la investigación constituye un trabajo restringido que amerita poco tiempo y puede ser desarrollado por un solo investigador o etnógrafo. Un ejemplo para esta opción puede consistir en describir lo que ocurre en un salón de clases en cuanto a la asignación de actividades por el docente para arribar una explicación ecológica de lo que sucede entre los protagonistas. Ahora, ¿qué es la macroetnografía? En esta opción, la técnica ayuda a focalizar el interés del estudio de una sociedad compleja, con múltiples comunidades e instituciones sociales. Este tipo de opción requiere de un trabajo que puede extenderse a varios años y supone la participación de varios investigadores o etnógrafos. Un ejemplo de macroetnografía podría consistir en estudiar el proceso educativo, considerando la relación del hecho escolar con otras instituciones de la sociedad. Tipos de etnografía según Joyce Boyle en 1994. Entonces encontramos las etnografías procesales, holísticas o clásicas, particularista, de corte transversal y también la etnografía etnohistórica. La etnografía procesal describe diversos elementos de los procesos cuyo análisis puede ser por un lado funcional, si se explica cómo ciertas partes de la cultura o de los sistemas sociales se interrelacionan dentro de un determinado lapso y se ignoran los antecedentes históricos. Por otro, diacrónico, si se pretende explicar los sucesos como resultado de los sucesos históricos. Holística o clásica. Se enfoca en grupos amplios y suele tener forma de libro debido a su extensión. Particularista. Es la aplicación de la metodología holística en grupos particulares o en una unidad social. Ejemplo, estudios que se realizan
que realizan las enfermeras en unidades hospitalarias. El otro tipo es de corte transversal. Se realizan estudios de un momento determinado de los grupos investigados. Y la etnohistórica es un balance de la realidad cultural actual como producto de los sucesos del pasado. Bueno, continuamos con las características. La primera es que tiene un carácter fenomenológico o émico. Con este tipo de investigación, el investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social, dado que supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del contexto social. ¿Qué significa émico? Se refiere a las diferencias que hay dentro de una misma cultura. ¿Listo? Ahora, la segunda característica es permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo o escenario objeto de estudio por dos razones. ¿Cuáles son estas dos razones? La primera es para ganarse la aceptación y la confianza de los miembros del grupo que está siendo estudiado. Y la segunda es para aprender la cultura del grupo. La tercera característica es que es holística y naturalista. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista. El primer punto de vista es el interno, que es el de los miembros del grupo. El segundo punto de vista es el externo, que es la interpretación del propio investigador. Y la cuarta característica es que tiene un carácter inductivo. Se basa en la experiencia y la exploración de primera mano sobre un escenario social, a través de la observación participante como principal estrategia para obtener información. A partir de aquí, se van generando categorías conceptuales y se descubren regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados que permiten establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad objeto de estudio. Bueno, etnografía educativa. Uno de los ámbitos de investigación etnográfica es la escuela, y a eso se le denomina etnografía educativa. La etnografía educativa trata esos temas que pueden considerarse como blandos o subjetivos en la investigación cuantitativa. Se centra en descubrir lo que allí acontece cotidianamente, a base de aportar datos significativos de la forma más descriptiva posible, para luego interpretarlos y comprender e intervenir adecuadamente en esa realidad particular de cada aula. Para ello, es preciso llevar a cabo durante largos periodos de tiempo una observación directa en el aula del quehacer docente cotidiano que permita la recogida de minuciosos registros y la realización de entrevistas, revisión de materiales y registros de audio y video. Tras esto, el resultado que se obtendrá plasma una gran fotografía del proceso estudiado que junto a referentes teóricos ayudan a explicar los procesos de la práctica escolar estudiada. Esto quiere decir que estudia las características concretas y no las supuestas que aparecen dentro de cada ámbito escolar. Y para eso, la microetnografía es la que mejor responde a las necesidades de las realidades del aula. La metodología de la investigación etnográfica. En la metodología etnográfica no solo se trata de observar, también hay que interpretar. Hay una serie de fases o características, pero no tienen que ser tratadas de modo lineal, es decir, que vayan en un orden exacto, ¿sí? Puede saltarse una y regresar a la otra. No debemos olvidar que no estudia variables aisladas, sino realidades, y hay que adaptarse al carácter cambiante de estas.
Bueno, entonces en las fases encontramos primero la selección del diseño, segundo la determinación de las técnicas, tercero el acceso al ámbito de investigación, la cuarta la selección de los informes, la quinta es la recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario, la sexta es el procesamiento de la información recogida y la séptima la elaboración del informe. Entonces, en la selección del diseño, ahí debemos cuestionarnos algo que es indispensable. ¿Sí? Con esto podemos iniciar la investigación y es precisamente preguntarse qué es lo que realmente quiero estudiar, cuál es mi objetivo y cuál es el método más apropiado que se adapta a la investigación que voy a realizar. Entonces, planteándonos esto, ya de ahí en adelante puede surgir de una manera más completa y más organizada la investigación que vamos a realizar. La segunda, que es la determinación de las técnicas. Las más utilizadas en esta investigación son pues la observación y las entrevistas. Esto no quiere decir que sean las únicas, pero pues sí son las más utilizadas. En las observaciones se encuentran dos tipos: la observación no participante y la observación participante. En la no participante, como su nombre lo dice, el investigador observa, pero no se relaciona con el objeto de estudio, mientras que la observación participante, el investigador colabora de forma activa y así se puede recoger la información necesaria para su investigación. Las entrevistas pueden ser informales, estructuradas, individuales o en grupo. Recolección de información en documentos. Esta es otra de las técnicas, pero pues no siempre es utilizada. Esta recolección de información en documentos se puede utilizar, por ejemplo, haciendo diarios de campo, autobiografías, cartas, estudios etnográficos publicados y documentos oficiales, ya de una forma, pues un documento más formal. Se debe tener en cuenta para realizar la técnica o para mirar qué técnica es la más apropiada en el contexto que va a ser en la investigación que se va a desarrollar, es precisamente mirar muy bien el contexto, los efectos que causa el propio investigador en el grupo, la necesidad de crear una relación de comunicación, de crear relaciones con los miembros del grupo para que esta investigación pues dé frutos. El acceso al ámbito de investigación. En el escenario es la situación social que integra personas, sus interacciones y los objetos allí presentes. El etnógrafo debe acceder al escenario en el que se encuentran los miembros y en el que se provocan las situaciones culturales que éste quiere investigar. La selección de los informantes. El acceso al escenario lleva consigo el hecho de que el etnógrafo ya tiene los primeros contactos con los sujetos que participan en la situación social que se quiere investigar. El etnógrafo tiene que conseguir el rapport, que es crear una relación de confianza y de afinidad y conseguir así unas descripciones y unas imprecisiones sobre su propia realidad y la de los demás. La siguiente es la recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario. Pasa a ser prioritario el tema de obtención de la información. Es importante observar todo y tomar nota de todo, incluso de los detalles que le proporcionen algo a la investigación. Esto se da por medio de entrevistas, cuestionarios, diarios de campo, pruebas. A partir de esto
se logra un registro, tanto de sus observaciones como de sus propias imprecisiones y sentimientos. Bueno, la siguiente fase es el procesamiento de la información recogida. El análisis de los datos se va realizando a lo largo del estudio. El proceso de recogida de datos y su análisis va unido. Se trata de aspectos interactivos e independientes, ya que el etnógrafo observa e interpreta paralelamente. A lo largo del proceso de investigación, va relacionando lo significativo del contexto de acuerdo con la elaboración conceptual y teórica que realiza al mismo tiempo. A medida que va obteniendo los datos, genera hipótesis, realiza múltiples análisis, reinterpreta y formula nuevas hipótesis sobre determinadas relaciones entre los conceptos generales de los fenómenos observados. Ya por último, tenemos la elaboración del informe. Debe incluir suficientes detalles descriptivos para que el lector conozca lo que pasó y cómo pasó y se sienta trasladado a la situación social observada. Debe integrar con claridad cuál es la fundamentación teórica y empírica que apoya el trabajo. El informe debe contener el planteamiento de los antecedentes teóricos y prácticos de la investigación y la evolución global del enfoque teórico, desde el marco conceptual previo hasta la formulación final de los modelos, hipótesis y teorías elaboradas como resultado del estudio. Otra es la descripción detallada de los métodos y procedimientos empleados para obtener información sin perder la perspectiva del proceso que caracteriza la construcción metodológica de orden cualitativo. El siguiente es los resultados y las conclusiones finales. Luego están los anexos como transcripciones, fotos, videos, todo lo que se pudo recopilar y que puedan dar fe de lo que se ha realizado. Y por último, las referencias bibliográficas. Bueno, acá encontramos un ejemplo que es el diario de un esquí. Entonces, aquí podemos ver pues las fases de investigación que ahorita acabo de plantear, ¿sí? La selección del diseño, la determinación de las técnicas, el acceso al escenario, la selección de los informantes, la recogida de datos y determinación de la duración del escenario, el procesamiento de la información recogida y la elaboración del informe. Acá tenemos otro ejemplo que es de una observación etnográfica que es de una visita a una supervisión de un aula escolar. Entonces ya va pues más referido a lo que nosotros nos enfocamos. Ya aquí tiene una ficha en la que se mide precisamente, se escribe detalladamente cuál es el lugar, cuál es la fecha, cuál es el aprendizaje esperado, cuál es el tiempo, cuántos alumnos, quién es la maestra o el maestro. Bueno, en fin, los diferentes datos que se deben tener en cuenta para saber y contextualizar la investigación. Y bueno, aquí ya encontramos pues lo que se observó, el inicio de la actividad, la organización del aula, la distribución de los espacios. Esto pues es lo que el investigador tuvo en cuenta para esta investigación, ¿sí? Lo que observó directamente él y de lo que él tomó un registro. Entonces encontramos las fotos y pues lo que él alcanza
a escribir sobre ese momento, ¿sí? Como él lo describe. Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue la